Hola mis amores, bienvenidos a nuestro tercer día de la Escuelita Bíblica Virtual 2021 rumbo a Babilonia, donde la Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní les invita a que estén pendientes todavía con las clases que restan. Hoy vamos a explorar una nueva historia y esta se va a desenvolver con los amigos de Daniel, con Ananías, Misael y Azarías. ¿Qué es lo que va a acontecer? Bueno, pues no se lo pierdan. Pongan mucha atención a esta historia que vamos a aprender para que luego podamos explorar las verdades que esta historia nos enseña y así puedan realizar sus tareas. Así que, exploradores, comencemos. Es un gusto tenerte de nuevo y vamos a comenzar con nuestra lección bíblica del día de hoy, miércoles, en nuestra escuela bíblica virtual rumbo a Babilonia, donde hemos estado y vamos a ver algunas historias de Daniel, vamos a mencionar también algunos de sus amigos y lo que fue pasando con ellos. El título de nuestra lección de hoy es Sin miedo al hombre. Así es, sin miedo al hombre. Y vamos a ver entonces cómo se desarrolla este suceso donde estos amigos de Daniel pues son echados en este horno de fuego. Y dice que el rey Nabucodonosor, ya hemos mencionado y hemos ido viendo, y dice que mandó hacer, en ese momento llegan que manda hacer una estatua, dice, de oro para que la adoren porque sabemos que él tenía sus dioses, entonces él mandó a hacer una estatua. Y dice que aproximadamente era de 27 metros, ¿se imaginan? 27 metros de alto y de anchura 2.7. Entonces ya tenemos una idea que era una estatua muy, muy grande. Entonces mandó ordenar, como rey, cartas a todos a sus gobernadores, embajadores o príncipes o personas que tenían cargos importantes también y a todas las provincias que se reunieran. Ahí menciona que en el valle de Dura, en Babilonia. Entonces dice que les mandó decir por medio del heraldo, un heraldo es quien es el portavoz o el que va en representación de un reino a dar un edicto o algo que el rey ha ordenado que se haga y todos tienen que obedecer eso que el rey ha dicho. Entonces este dijo, el rey dice que todos se tienen que postrar, es decir, inclinarse a esa estatua cuando terminen, cuando escuchen el sonido de la trompeta, la bocina, los címbalos, arpas, lira, ¿no? Menciona ahí muchos instrumentos de música y que todos tienen la obligación de postrarse ante esa estatua de oro, que es muy grande. Ya lo decíamos, pero también les dice, y aquel que no lo haga y se ha descubierto, será echado en un horno de fuego. Ese será el castigo por no obedecer lo que el rey ha ordenado. Bien, entonces dice que pasó esto. Se escuchó la música de la arpa, la trompeta, los címbalos, y todos los que estaban ahí, imagínense ahí la estatua y todos ahí, entonces se postraron ante esa estatua. Pero estos tres amigos de Daniel, que ya les habían cambiado el nombre, recordemos, Sadrach, Mesach y Abednego ahora en Babilonia, no lo hicieron. Ellos no se postraron ante esta estatua porque ellos sabían quién era su Dios y no estaban dispuestos a postrarse ante una estatua que los demás tenían como un Dios porque sabían que no tenía poder, que no era un Dios real ni verdadero como el de ellos y que no tenía ningún poder. Entonces no lo hicieron. Pero eso sí, como algunos se dieron cuenta, algunos caldeos, dice, fueron ante el rey y con mucha malicia, pues le dijeron, oye rey, tú ordenaste y en tu edicto se dijo que todo aquel que no se postra ante la estatua, pues va a ser echado a ese horno de fuego. Pero ¿qué crees? Hay tres hombres, esos que tú tienes de encargados como embajadores, que son Sadrach, Mesach y Abednego, que no lo hicieron, no se postraron ante la estatua y es una orden tuya, entonces tienes que cumplir, ¿no? Lo que has dicho. Entonces el rey dice que se molestó, se enojó muchísimo y mandó a que los trajesen delante de él. Entonces ya que los tenía delante de él, les preguntó si esto era cierto, esperando tal vez que dijeran, no, lo vamos a hacer a la segunda vez. Pero ellos dijeron, no, 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 que era cierto, no, no nos postramos porque no lo vamos a adorar. Entonces dijo, les voy a dar otra oportunidad y voy a volver a mandar y cuando vuelvan a escuchar ese sonido, ustedes se tienen que
postrar ante esa estatua. Entonces ellos le dijeron que aunque lo volvieran a hacer, escuchar ese sonido, no lo harían, que no se postrarían ante esa estatua. Fueron muy firmes y entonces muy valientes también. Y entonces no lo hicieron. Entonces eso al rey le molestó, imagínense, ver que lo estaban desobedeciendo delante de muchísimas más personas. Además, como era el rey, se suponía que todos tenían que obedecerlo. Todo lo que él dijera, ¿no? Se hacía, era una ley. Entonces, como ellos no, eso lo llenó de ira y enojo, se lo imagina, y dijo, a ver, mándenme a traer a unos hombres fuertes y que los aten y los echen al horno de fuego, como se ha dicho que es el edicto, que es el castigo que van a pagar. Entonces estos hombres vinieron y obedecieron al rey y los ataron, a estos tres amigos de Daniel, y con todo y ropa, dice, y cuerdas, ¿no? Los amarraron. Pero eso sí, el rey todavía, por su ira, dijo que no tan solo como estaba el horno, sino que lo calentaran 7 veces más, imagínense. Entonces, y vamos a encontrar en el capítulo 3 que se nos dice ahí, que estos hombres cuando se acercaron al horno para lanzar a estos tres, ellos también fueron muertos por lo caliente que estaba, con solo acercarse, mientras ellos, dice, caían al horno. Y después de esto, Nabucodonosor llegó el momento en que vio y preguntó, porque se asombró de que él veía y les dijo, solamente echaron a estos tres hombres porque yo veo a 4 que están ahí y el cuarto tiene un aspecto divino y se pasean ahí y parece que no sufren ningún daño. O sea, si él le había mandado calentar el horno y se veía que ni siquiera se quejasen o que hicieran alguna señal de que estaban sufriendo. Entonces eso le sorprendió y entonces se acercó porque tenía curiosidad de qué es lo que estaba pasando. Entonces dice que se acercó al horno y los llamó por su nombre. Así, imagínense, Sadrach, Mesach, Abednego. Y de pronto vio que ellos salieron, respondieron y salieron de ahí de ese horno, se imaginan esa escena, y salieron ilesos, dice ahí. Es decir, no les había pasado absolutamente nada ni en sus ropas, y menciona que ni siquiera en su cabello, ¿no? Se había quemado ni un poquito. Y nosotros hemos quizás experimentado que cuando te acercas a algo caliente, pues si no las pestañas o el cabello se te quema. Pero ahí menciona y que no les pasó nada y el horno era 7 veces más caliente de lo acostumbrado. Entonces Nabucodonosor se quedó asombrado, ¿no? Y se dio cuenta en ese momento de que el Dios de estos hombres era poderoso, era verdadero. Y entonces en ese momento dio un edicto y dijo a todos los que estaban ahí presentes, gobernadores de las provincias, embajadores, príncipes, más, les dijo que todo aquel que blasfemara en contra del Dios de estos hombres que él había visto como su Dios había mandado a su ángel y los había guardado y no les había pasado nada, si alguno blasfemaba de su Dios, les dijo que ese o esos serían ahora descuartizados, porque reconoció que su Dios era poderoso. Y no solo hasta ahí, vamos terminando el capítulo y dice, no solo hasta ahí, sino que también los engrandeció por su valentía, ¿no? Porque se dio cuenta que ellos no tuvieron ningún temor, ni siquiera a él, que era el rey, de desobedecerlo por seguir obedeciendo a su Dios y adorar solamente a un solo Dios. Y ya hemos escuchado en los mandamientos, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, en Éxodo 20. Y ellos lo estaban cumpliendo porque decidieron no postrarse ante esa estatua de oro muy grande por seguir fieles, firmes ante su Dios verdadero, quien los libró pues de ese horno de fuego. Entonces Nabucodonosor se dio cuenta y los engrandeció. Y nos damos cuenta como Dios estuvo con ellos. Hasta aquí nuestra lección del día de hoy, nuestra historia de Daniel, y hemos visto a estos amigos y cómo no tuvieron, como dice nuestro título, miedo al hombre, ni siquiera aunque fuera este rey Nabucodonosor, que era muy poderoso en esa época. Bueno, hemos llegado a nuestra parte en donde tenemos que ver cómo aplicar lo que hemos visto hoy, lo que hemos aprendido, sobre todo de estos tres
varones, Sadrach, Mesach y Abednego, que nos pusieron el ejemplo de cómo confiar absolutamente en el poder de nuestro Dios, que es mucho más poderoso que los reyes, príncipes, gobernadores. Y aquí vemos cómo ellos confiaron y Dios los libró de ese horno de fuego, que ya no era solamente un horno, sino que era un horno 7 veces más caliente de lo normal para cuando ellos fueron echados ahí. Y vemos cómo Dios los libra y salen ilesos, absolutamente sin ninguna quemadura, ni siquiera la ropa, ni siquiera los cabellos, dice quemados, y también menciona que ni siquiera ese olor, cuando tú estás ante el fuego, así hay un olor a humo. Pero ahí menciona que ni siquiera ese olor tenían y estuvieron en ese horno muy caliente porque fue edicto del rey que los echaron ahí porque no lo quisieron obedecer. Y vemos como a este rey Nabucodonosor, que no temía a Dios ni lo conocía, pues le enfureció bastante eso, que no lo obedecieran y los mandó a echar ahí a ese horno. Pero ahí vemos cómo Dios los libra a estos tres y porque ellos sabían quién era su Dios. Ellos sabían que su Dios tenía más poder que este rey que los estaba amenazando. Así que a ellos no les importó la amenaza de este rey cuando ellos escucharon que dijo que les daba otra oportunidad y ellos decidieron decirle nuevamente no, no nos vamos a postrar ante tu estatua, porque solamente nos postraremos ante nuestro Dios. Algo que nosotros también sabemos es que solamente existe un Dios. Y en su palabra encontramos que nos dice en Éxodo, en los 10 mandamientos, que nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en esa época ellos sabían porque en ese tiempo había muchos ídolos, otros dioses, ¿sí? Muchos creían que el sol era su dios, otras figuras. Entonces, cuando este rey manda hacer su estatua y quiere que la adoren como su Dios, pues ellos deciden no hacerlo porque saben esto, que solamente existe un Dios único y verdadero, y es el Dios en quien ellos confían y ponen toda su confianza en que Él los va a guardar de todo lo que el rey pueda hacerles. Entonces vemos cómo Dios los libra y los protege de este rey y salen de ese horno sin absolutamente ningún daño algo fue asombroso, lo vemos para el rey, y entonces decidió dar ese edicto porque se dio cuenta que el rey de estos tres hombres era poderoso, que tenía poder, era verdadero. Entonces ordenó que nadie dijera algo en contra de ese Dios. Lo reconoció en cierto modo, aunque no dice que se postrara o que confiara en este Dios que estaba conociendo, pero nos damos cuenta que reconoce que este es un Dios de poder, que pudo sacar y dice, envió a su ángel a librarlos, ¿no? Los guardó y los libró de este mal que les pudo haber pasado, porque él se había dado cuenta de que sus empleados, estos soldados fuertes, dice, robustos también, que solo con el hecho de acercarse ahí al horno y lanzar a estos hombres, pues fueron muertos por lo caliente. Y ellos cayeron y no les pasó absolutamente nada. Entonces nosotros también tenemos que poner nuestra confianza en nuestro Dios verdadero y confiar en que Él nos protege. Tenemos la promesa de que Él nos da su protección en todo momento, pero nosotros tenemos que confiar absolutamente en Él y también obedecer sus mandatos y no adorar ídolos o imágenes que sabemos que no tienen ningún poder y que son hechos pues por mano humana. Entonces, mis niños, ese es lo que hemos aprendido el día de hoy en la protección de Dios y que solamente existe un único Dios verdadero que puede salvarnos de todo peligro y por eso nosotros, si tenemos a ese gran Dios de nuestro lado, no tenemos que tenerle ningún temor a lo que el hombre nos pueda hacer. Que el Señor te bendiga y nos vemos nuevamente. Muy bien, mis exploradores han podido concluir este tercer día de nuestra escuelita rumbo a Babilonia. La iglesia Getsemaní les invita a que estén pendientes de la transmisión de las siguientes clases, de mañana jueves y de pasado mañana viernes. No se lo pierdan, sigamos aprendiendo juntos sobre Daniel y sus amigos y cómo Dios los ha protegido y los ha guardado, ¿verdad? Imagínense, Dios los rescató de un horno de fuego, eso no se ve todos los días. Pero en la Biblia y con Dios
Hay cosas maravillosas que explorar y aprender. Que el Señor los bendiga y nos estamos viendo mañana.